En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglanesia Pérez. Efectivamente, como ya adelantábamos y hablábamos en los comentarios, América Latina tiene una gran cantidad de presidentes relacionados o vinculados al socialismo. Y ayer, con el triunfo de Lula da Silva en Brasil, pues resurgió, digamos, los comentarios e inquietudes respecto a qué va a pasar con nuestros países, especialmente porque las 5 principales economías, aunque con las grandes crisis que están viviendo en la actualidad, pues están en manos de políticos o líderes partidarios que están relacionados al socialismo. Hablamos de México con López Obrador, ahora Brasil con Lula, Argentina con Fernández, tenemos el caso de Chile con Gabriel Boric, Colombia también con la combinación de Petro y Francia Márquez. Es decir que los movimientos que se han dado es vinculado precisamente a gente alineada no solamente con los aspectos del socialismo, sino también con un profundo interés en lo que respecta al medio ambiente, que es una de las situaciones que también está afectando muy fuertemente a nuestros países, que si bien no somos los mayores emisores de gases invernaderos, de gas invernadero, en definitiva somos lo que más consecuencia estamos sufriendo por el cambio climático. Y al hablar de esto, me remonto a cuando para el año 2008, 2007, en adelante, cuando precisamente Lula da Silva, Hugo Chávez, otros países de América Latina, Corea en el Ecuador, estamos hablando incluso Evo Morales, Daniel Ortega se sumó, que lamentablemente Nicaragua, al igual que Venezuela, están viviendo un proceso de dictadura. En todo este movimiento que buscaba, sobre todo liderado por Chávez y Lula da Silva, en que América fuera soberana, es decir, que nuestra región fuera soberana en el sentido de crear también sus propios instrumentos para la financiación, sus propios instrumentos para salir adelante, crear la iniciativa. De hecho salió la iniciativa ALBA para los países, Alternativa Bolivariana para los países de las Américas, se creó la Unión Nacional del Sur, lo llamado Mercosur, se planteó la creación del Banco del Sur, es decir, una serie de iniciativas tendentes a precisamente a relanzar o a buscar que América sea independiente de los recursos o la dependencia particular de los Estados Unidos, de Europa y otras potencias, precisamente porque entendían en el entendido de que muchas de las situaciones que se viven están enraizadas en esa situación, en la dependencia, en la gran cantidad de recursos que se le deben a esas naciones, y que los países no han podido constituir su soberanía en la base a lo que han intentado. Entonces se creó todo este movimiento. Y ahora nuevamente con la victoria de Lula, uno se pregunta si nuevamente la región va a volver a impulsar esas iniciativas. Y de hacerlo, definitivamente tiene muchos retos. El caso de Venezuela está sumada en una crisis terrible, que sus nacionales han salido de ese país precisamente porque están pasando muchísima hambre. El caso de Argentina, pues ya ustedes conocen también su crisis económica. Chile tiene la situación entre Boric, la crisis económica, pero también la necesidad de articularse con esa sociedad que está, digamos, un poco dividida, es decir, que tiene que unir fuerzas en su país para poder gobernar efectivamente como amerita. En el caso de Petro, él está igual con esas situaciones internas en Colombia, precisamente por las situaciones que se han dado. Entonces, la pandemia y ahora la situación de Rusia y Ucrania nos han demostrado que nuestros países, que América definitivamente tiene que tener algún nivel de independencia o soberanía en términos de manejo de cómo se va a llevar a cabo frente al futuro. ¿Por qué? Porque durante el COVID-19, mientras las grandes potencias se centraban en buscar sus propios intereses, América se le vio suplicando en los diferentes espacios que se le permitiera tener acceso a las vacunas. Pero no solamente eso, también que se le diera gracia para el tema de los préstamos, que los ayudaran a cómo sobrellevar, porque tenían una gran deuda a la cual tenían que enfrentar. Y países como República Dominicana, aún pagando
pagando con tiempo vacunas para adquirirla y ser competitivos, no pudieron tener acceso a ella porque no tienen el mismo poder que otros países en el mundo. En el caso también de la producción de vacunas, solamente Cuba lo pudo hacer porque Cuba tiene una estructura para ello, pero los otros países no estaban en condiciones tampoco para hacer frente a la pandemia, que no tener acceso a las vacunas sumado a la gran crisis económica que ya se venía porque la economía completamente se paralizó, fue una situación bien compleja que vimos a nuestros países en los diferentes escenarios, pues pedir, digamos, suplicar a las grandes potencias, pues que tuviesen más cuidado con ellos. Ahora en el caso de Rusia y Ucrania, igual se vive la situación de la crisis de la inflación importada, las consecuencias que se tiene. Ahora Estados Unidos igual está centrado en ver su situación económica propia, pero también hacer frente al aspecto de hegemonía internacional que tiene para las naciones. Es decir, que todas esas situaciones que se han dado últimamente vuelven y ponen en el tapete, la necesidad de que América Latina, los países que conforman la región, pues efectivamente tengan un bloque que les permita tener ese manejo económico que en un principio, si bien tuvo sus situaciones, porque no vamos a decir que con la creación de Petrocaribe, con todo lo del Mercosur, todo fue maravilloso, no, pero fue un instrumento que se empezó a formar en la región y tenía tal fuerza que de hecho los países en cierto modo ya hacían, digamos, como un poco de caso omiso a lo que Estados Unidos en algunos momentos quería imponer en América, porque estaban tomando un liderazgo de que ellos querían que se hiciese lo que sus líderes estaban proponiendo por el bien de la región. Entonces ahora, con la victoria de Lula, vuelve al tapete este aspecto de que si efectivamente América volverá a esos procesos y si estarían las condiciones también para hacerlo, porque cada uno de esos países están envueltos en una situación de crisis, en una situación interna que a la luz de lo que ha ocurrido con el COVID-19, con la guerra de Ucrania y también por la polarización a lo interno de esos países, pues representa retos que definitivamente tendrán que ponerse a la mesa para discutir cuál va a ser el futuro de esa América que, al igual que Lula lo soñó, al igual que lo estaba promoviendo Hugo Chávez, otros en la región pues tienen la idea de que seamos que tengamos esa soberanía, esta independencia económica de otras regiones y de otros países, como el caso de Estados Unidos. Fernando. Distrito Informativo.